Evangelio de San Juan. Y esto que podamos proponernos este año que podamos proponernos, hermano, ver el día del Señor. Gloria a Dios. ¿Encontraron? El capítulo 28 y el verso 48 dice el título: la preexistencia de Cristo. La preexistencia de Cristo. ¿Dice así? Gloria a Dios. Mire, hermano, cómo los judíos miraban a Jesús. En el verso 48 dice: en el nombre de Jesucristo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Dice así. Así lo miraban o lo apreciaban a Jesús. De esa manera. El verso 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos se fue. ¿Dice así, hermano? Gloria a Dios. Que Dios bendiga su palabra. Tome asiento. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué es lo que hacía Jesús? Predicaba. Hablaba de la venida del reino. ¿Está bien? Y fíjese hasta dónde, hermano querido, la gente te considera, te mira. Ahí estaban los judíos. Y los judíos, cuando hablamos de judíos, estamos hablando del pueblo de Dios. ¿No es cierto? Entonces, fíjese que también en medio nuestro, en este tiempo, cuando nos salimos de lo común, de las cosas livianas, y profundizamos las escrituras, también nos miran así, ¿no? ¿Le pasó ya o todavía no? Y tenemos conflictos, y a veces con personas, esposa con esposo, padres con hijos, hermanos con hermanos, la familia de la fe, los lugares donde vamos, con la suegra, con el suegro, ¿no? Yo ya no tengo suegra y suegro, ya perdieron. Pero, claro, porque estamos hablando de Jesús, el verbo de Dios, el testimonio viviente, el que traía un mensaje, hermano, que antes de él trajeron los profetas, y se lo traía al pueblo. Y cuando él hablaba de las cosas de Dios, de la existencia de Dios, lo miraban como samaritano. Mirar a una persona como samaritano en ese tiempo era mirarlo como pecador, porque los pecadores iban a Samaria. Allá estaba en Samaria, se escapaban todos los pecadores. Entonces le decían: no decimos que tú eres samaritano y que tienes demonios. Y se lo decían al Señor. Qué tremendo, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros creo que hemos pasado ya por mucho tiempo y hemos visto, hermano querido, que lo que viene a nuestra vida es palabra de Dios. Cuando vienen a veces personas de otro lugar a congregar y pasa un tiempito, lo primero que disciernen es que no conocen nada. Y entonces uno tiene que estar ayudándole a buscar en la Biblia, a escudriñar, a pasar, y de repente le pregunta: ¿cuánto hace que recibiste a Cristo? 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Había una hermana que de 30 años y le molestaba leer la Biblia. Digo, ¿se entiende o no? Y así muchos. Y los que van oyendo y entendiendo y guardando, tienen, si
situaciones, como contaba nuestro hermano Porto, como le pasó al hermano Carabajal y a otros tantos hermanos que de repente en los momentos de lucha o difíciles se van, pero no encuentran su lugar. Hay algo que falta, y lo que falta precisamente es la palabra. Lo que falta es la palabra. Y bueno, entonces acá Jesús decía, Abraham se gozó de que iba a ver mi día, y lo vio y se gozó, ¿no es cierto? Nosotros nos gozamos ahora, hermano, cuando usted viene a la iglesia, usted se goza en la palabra, se goza en las alabanzas, se goza en el cariño de los hermanos, se goza, pero todavía no ve al Señor, todavía no lo siente al Señor, porque si lo viera le haría caso, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto en el cual nosotros tenemos que trabajar, de poder ver al Señor. Nos gozamos de que lo vamos a ver, nos gozamos de la palabra, de las promesas, de todo, pero no alcanzamos a verlo. Y usted sabe que Enoc caminó con Dios 300 años. Enoc era uno de los que vio el día del Señor. Y no sé si no fue el primero que vio los días del Señor y caminó con el Señor durante 300 años. Después vino el tiempo de Noé. Y a Noé lo trataban de loco también. No le voy a contar la historia de Enoc porque no tiene mucha referencia a la Biblia, pero las cosas que tuvo que vivir. Pero después vino Noé. Y Noé también, él, hermano, mire, vio los días del Señor y preparó las cosas que el Señor le mandó. Y predicaba acerca del diluvio. Pero mientras que él predicaba, estaba construía el arca. Nosotros por ahí predicamos, pero no construimos el testimonio. Y entonces nos falta la obediencia. Y vivimos la vida que queremos. Yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Está bien, a nadie le importa lo que querés. No le dicen los hijos, yo quiero que me compre una bicicleta, me mantengo con un triciclo. Yo quiero que me compre, yo quiero. Todos queremos. ¿Está bien? Pero hay uno que está velando por tu vida. Y es el que te va a ir dando las cosas. El Señor dice que Él sabe lo que necesitamos nosotros antes de que nosotros se lo pidamos. Así es que ni siquiera, tenemos que pedirle, buscar el reino de Dios y la justicia, y lo demás viene, no sabe de dónde, pero viene, va viniendo. Eso es alcanzar a ver el día del Señor. Entonces nos gozamos en las alabanzas, nos gozamos, hermanos, porque vamos cambiando nuestra manera de vivir, nos vamos gozando. Y Abraham se gozaba, Abraham escuchó la voz de Dios. Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a una tierra que te mostraré, voy a hacer de ti, te bendeciré, vas a ser bendición. Haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham oyó la voz de Dios y le creyó y empezó a trabajar. ¿Cuál era el trabajo que le tocaba a Abraham? Salir de su casa, salir de su parentela, empezar a caminar, agarrar, hermano, el camino que ni él sabía, pero el Espíritu Santo de Dios lo iba guiando. ¿Está bien? Entonces Abraham se gozaba de las cosas que iban pasando, estaba en su gozo, pero cuando venía la malaria, ahí se rajaba, se salía del camino del Señor, lo abandonaba al Señor, y Dios tenía que intervenir porque hasta la mujer le sacaron, ¿se acuerda? Y todas esas cosas le ayudaron a Abraham a ver los días del Señor. Y cuando él pudo ver al Señor, que no era solo palabras, sino que era hecho también, el Señor le dijo, entrégame a tu hijo, y él no tuvo problema. Él agarró a su hijo porque él ya sabía, hermano, que ver el día del Señor es vivir en los milagros, es vivir en lo imposible, es vivir en aquellas cosas que nosotros no podemos alcanzar como humanos, pero sí como hijos de Dios. Dale un aplauso a Dios. Eso es ver el día
días del Señor. Entonces cuando Abraham vio los días del Señor ya no tenía más problema. Ya no importaba nada, pero mientras él se gozaba de que iba a ver, mire, el Señor le dijo, Sara va a tener un hijo, esta vieja que ya no. ¿O no? Yo que soy un viejo de 100 años y mire, el Señor le dio 75 años más. ¿Se entiende? Entonces, cuando Abraham vio los días del Señor, ya no le importaba nada, porque sabía que Dios era su paraguas, que, hermano, que su vida estaba protegida por Dios, que él podía ir a cualquier lado y Dios lo iba a sostener. Pero mientras que todavía no lo veía, entonces cuando venía el tiempo de la lucha, de la necesidad, se rajaba para un lado, se rajaba para el otro. ¿Entienden, hermano? Y a veces nos pasa a nosotros, digo que nos rajamos, no que se va de la iglesia, sino que en su pensamiento, usted parece que está en el camino del Señor, pero ahí mismo sufre penurias. ¿Me entiende cómo es? Y cualquier cosita que pasa le afecta. ¿Me entiende? Que este año podamos trabajar para verlo al Señor, para descansar en Él, para que todos nuestros propósitos tengan que ver con Él. Aunque nos llamen locos, porque a Jesús lo llamaron endemoniado, lo llamaron pecador, tú eres un samaritano y estás lleno de demonios, le dijeron. Y Él seguía metiendo espada. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio y se siguió gozando. Qué lindo, ¿no? Para él. Pero los otros dicen, pero no tiene 50 años y viste a Abraham que hace 1000 años se murió, y agarraron piedra y empezaron a tirar. Porque las cosas de Dios, hermano querido, no tienen que ver con las cosas de este mundo. Las cosas de Dios son eternas. Las cosas de Dios suceden. El milagro ocurre. ¿Se entiende o no? Gloria a Dios. Usted fíjese, el libro de Hebreos, el capítulo 11, ¿encontraron? Entonces fíjese una diferencia. Por el verso 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Dice así, por la fe. Y cuando habla de Enoc, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice así, hermano, gloria a Dios. Vamos a mirar otro testimonio. En el libro de Reyes, segundo libro de Reyes, ¿encontraron? El capítulo 6, verso 8 dice, Eliseo y los sirios. El verso 15 dice, se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo,
porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Dice así? Hermano, cada profeta, aún en su rebeldía, creo que muchas veces nosotros hablamos de Jonás, y Jonás no le hizo caso, ¿no? ¿Se acuerda de eso? Pero miremoslo a Jonás en una etapa y a Jonás en otra. Miremoslo a Jonás que todavía no vio a Dios y a Jonás cuando sí lo vio al Señor. ¿Está bien? Porque no fue el mismo Jonás el que se tragó la ballena. Ese era un Jonás, pero el que escupe es otro Jonás. ¿Está bien, hermano? Es como que digan, no es el mismo puerto que entró, es de otro. El que yo conocí hacía esto, hacía aquello, hacía lo otro. ¿Está bien? Pero este otro no. Ahora ora por mí. Entonces el Jonás que se tragó la ballena era el Jonás que todavía no había visto a Dios. Era profeta, creía, todo lo que quiera. Pero había algo que faltaba. Cuando lo traga la ballena y lo pasea 3 días, cuando lo vuelve a escupir y lo escupe en Nínive, el Señor le dijo, levántate, brum, prendió el motor y hasta los animales ayunaron. ¿Se entiende, hermano? ¿Sabe por qué le quiero hablar estas cosas? Porque a veces, así como en el género humano, usted tiene que buscar discernir la condición humana, desde su propia vida, desde los que los rodea. Y entonces usted va a ver que el género humano, en su desobediencia, en vez de hacer las cosas bien, hace todo mal. Hace todo mal. Y por eso son los conflictos, las peleas, y las niñas que les contaba que se embarazan y tantas cosas, y las guerras y los pleitos. Pero cada acción que hace, usted fíjese el celular es un invento que tiene una utilidad tremenda, pero sin embargo se usa para mal. ¿Está bien? Ahora usted saca el mal y la acción es buena. La acción es buena. Entonces, cuando hay necesidad, le voy a poner el ejemplo de las jovencitas. También entran los jovencitos, ¿no? Que embarazan y se mandan a mudar. ¿No? En el género humano, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y empezaron a multiplicarse. Y está bien la acción. Pero en la desobediencia, fuera de tiempo, no está bien. ¿Se entiende o no? En la desobediencia acarreamos nosotros el castigo. ¿Está bien? Pero hay una necesidad en el cuerpo. Y te empuja, y te empuja, y te empuja. Y la necesidad no está mal porque lo puso el Señor para procrear. Pero por ahí tu acción sí está mal. ¿Se entiende o no, hermano? No es difícil de entender. Y entonces vienen los desórdenes. ¿Está bien? Ahora, una acción buena que Dios puso para que el hombre y la mujer se unan y procreen y puedan llenar la tierra, resulta ser que era una acción buena y ahora resulta ser que es mala. Pero no es por la acción de Dios, sino por la acción del hombre. ¿Se entiende o no? Entonces, nosotros, usted, en el mundo espiritual, usted va creciendo y va sintiendo síntomas, va teniendo síntomas. Y esos síntomas te llevan a predicarle al vecino, al compañero de trabajo, a la familia, aquello, a veces mal, porque en vez de hermano, de hablar, se crean contiendas. ¿Está bien? Y las personas que están al lado actúan como esta gente, que le llamaban a Jesús pecador y endemoniado. Qué tremendo, ¿no? Entonces, los síntomas son buenos, pero hay que esperar el tiempo, porque si no se genera un desorden. ¿Me entienden, hermano?
Los que criamos hijos sabemos. Los que hemos velado por nuestros hijos para que estén guardados por el Señor y para que no estén haciendo locura, y trabajamos y velamos y los cuidamos, sabemos. Pero la gente que no sabe, por ahí hasta aconseja mal. Yo me acuerdo que dentro de mi familia las personas mayores decían: no, vos tenés que salir con un montón de mujeres, no te cases, divertite primero. Parece un buen consejo de una persona mayor, pero te estás llevando a dañar a otros, ¿se entienden, hermano? Que Dios nos libre de eso. Entonces estaba Jonás rebelde, pero cuando el Señor lo agarró se le fue la rebeldía. Y apareció el Jonás que vio y probó a Dios. Y cuando sale a predicar, 120.000 almas se salvaron. ¿Está bien? Y los animales, porque Dios iba a fundir todo. Así es que en cada profeta, mire el segundo libro de Crónica, el capítulo 18, ¿encontraron? El capítulo 18 del segundo libro de Crónicas dice: Micaías profetiza la derrota de Acab. Dice así. Usted sabe que antes de Micaías, Acab tenía como 400, todos sus profetas, y todos le profetizaban: sí, andá, vas a la victoria, sí, andá. Los sacerdotes, todos apoyaban. Pero ahí estaba el capítulo 18, ahí estaba Micaías. El verso 17 dice: y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizará bien sino mal? Dice así. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Dios. Yo he visto a Dios sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Dios preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galat? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Dios y dijo: yo le induciré. Y Dios le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldréis el espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Dios dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. ¿Dice así? Eso es lo que vio de Micaías. El verso 22 dice: y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Ezequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y mire lo que le responde Micaías. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Dice así, hermano. Una cosa así también le pasó a Jonás. Tuvo que pasar su calamidad. Así también tuvo que pasar Abraham, Isaac, Jacob, para poder ver al Señor. Se gozaban de que iban a ver el día del Señor, y mientras que solamente era un gozo y todavía no lo veían, porque sabe que hay situaciones que son difíciles, pero para el Hijo de Dios todas las cosas son bendición. Y si nosotros no sentimos eso, todavía no estamos viendo al Señor. ¿Me están entendiendo? Entonces no importa lo que pase en este mundo,
si nosotros vemos al Señor. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Ahí donde compartíamos el libro de San Juan, el verso, fíjese todas las palabras que no tienen, hermano, lenguaje humano, que no tiene humanidad. Fíjese, vamos a mirar. El verso 49 del capítulo 8 de San Juan dice: respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, dice así, y vosotros me deshonráis, pues yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra, ese nunca verá muerte, es una palabra que no es humana. ¿Quién te puede creer? Tenés que tener un acercamiento a Dios, a la eternidad, a la vida misma. ¿Me entiende? Conocer la existencia de las cosas. El que guarda, si un maestro te dice, el que hace bien los deberes nunca verá muerte, y vos lo mirás y decís, te estás de loco. Porque no son palabras humanas. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tiene demonio. Cada vez se afirmaban más, pero para lo contrario. Siendo que ellos escucharon de que Dios peleó por ellos en Egipto, de que los llenó de plagas, de que abrió el mar, de que caminaron 40 años por el desierto, de que durante esos 40 años, hermanos, ni los calzados de sus pies se gastaron, ni sus ropas tuvieron alimento, en pleno desierto, una columna de fuego los seguía en la noche, una columna de nubes los seguía durante el día. Ellos escucharon todo eso y por ahí se gozaban también. Pero ese gozo no alcanzaba para tener la paz que Dios da. Esa paz que viene después de la justicia y que a veces falta en nosotros. La paz que viene después de la justicia, no antes. Primero la justicia, después es la paz. Y después, una vez que estás en paz, estás libre, estás gozoso. Pero si vivimos en injusticia, esa paz, vamos a tener la paz del mundo, que dura un ratito y cuando las cosas no van bien. Bendito sea el Señor. Terminemos allí con el segundo libro el primer libro de Reyes. El capítulo 6 y verso 24 dice: Eliseo y el sitio de Samaria. ¿Encontraron? ¿Encontraron, hermano? Mire. Cuando usted lee la historia de Israel, usted va a encontrar que mucho tiempo Israel era sitiada por su enemigo. Présteme atención a esto. El enemigo te sitia. No estás en tu casa tranquilo y de repente te llega noticia, che, te vienen a robar. ¿Vio que antes marcaban las casas? Tu casa está marcada. Y ahí uno empieza a meter cerradura por todos lados, por allá, por acá, ¿no? A querer protegerse. Esos son los sitios. Israel se sentía sitiada porque venía el ejército enemigo y sitiaba la ciudad.
no los dejaba salir, no se abastecían. Entonces llegaba un momento que venía hambre, ¿está bien? Esos sitios que tenía Israel son las luchas que a usted se le presentan. Son las batallas que usted tiene. Y usted fíjese que cuando Israel iba por su fuerza, perdía la batalla. Pero cuando iba por la fe en Dios, ganaba la batalla. Empiece a escudriñar la Biblia y va a encontrar su propia vida. Y si usted toma el camino correcto, que es obedecerle al Señor, empezar a seguirle al Señor, orar a Dios, que sea Dios quien lo defienda, entonces usted va a salir victorioso. Pero si quiere hacer las cosas por su fuerza, ahí, hermano, viene la pérdida. Y fíjese hasta dónde lleva la pérdida, porque estas cosas pasan. Estas cosas pasaron en Israel y están escritas para que a nosotros no nos acontezca. Están como ejemplo. ¿Puede creer eso? Bueno, vamos a mirar. Terminamos con esto. Dice el verso 24: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Dice así? Hermano, estamos viviendo tiempos medio parecidos, donde las cosas se te remontan. Dice: y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Dice así. Y él dijo, ¿qué le dijo? Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Fíjese lo que ella dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ella respondió: esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy. Fíjese hasta dónde podemos entrar en la locura, hermano. ¿Puede creer eso? Se pusieron de acuerdo, hoy nos comemos a Daniel y mañana nos comemos a... Qué feo, ¿no? Pero es palabra de Dios. Hermano, mire, nació el bebito, la bebita de Mica, y ahí está Mica y María, con hambre. Las tripas se le retuercen. Se juntan las dos. Hagamos un pacto. Nos comemos a Caleb y después nos comemos a Goku. ¿Cómo era? Logan. A Logan. Si es varón, ¿no? Ahora usted trasládelo a su situación, porque hay que llegar a la locura para eso, ¿o no? ¿Qué sí, cariño? Te juntás con mi esposa ahí y le decís: tiramos la moneda, si sale cara nos comemos a Luca. Y después, bueno, nos comemos a Daniel. Y sale cara. Hay que comerse rico. Pero trasladémoslo a nuestra vida espiritual. ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos nosotros, hermano querido, a ceder? No por la causa de Dios, porque esa no es obra de Dios, sino por la obra del diablo. Porque ahí no había confianza en Dios, no había fe en el Señor. ¿Se entiende o no?
Entonces, y la mujer grita y le pide socorro al rey. Dice el 28, ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Dice así, hermano. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Dice así. Y Eliseo era el de la bendición. Qué tremendo, ¿no? Que Dios bendiga su palabra y que podamos trabajar este año para ver al Señor. Porque el Señor se muestra. Usted no lo ve, pero Él se muestra. Cuando aquellas cosas que necesita aparecen, ahí está el Señor. Por ahí no lo ve. Después de la gracia nomás. Miren, va a ser hermoso que usted pueda contemplar esas cosas. Hermano. El apóstol Pablo, él vio al Señor y él decía, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Cómo el hombre pierde su condición y se somete a la voluntad de Dios. Que Dios nos bendiga y que nos prepare un alma así, que podamos ver al